de 2 colibríes endémicos del género Saucerotia presentes en Santander. Estos son aportes para su conservación. La propuesta es dirigida por el profesor Fernando Rondón González y es presentada por quien les habla, Daniela Joana Mojica Candela. La familia Troquilidae son conocidos comúnmente como los colibríes y se caracterizan principalmente por su colorido plumaje, su pequeño tamaño y por su particular vuelo. Estas corresponden a 363 especies y su principal función ecológica es la de polinizar. Complementan su dieta nectarívola con el consumo de pequeños artrópodos. Estas especies son exclusivas del continente americano y las podemos encontrar desde Canadá hasta Argentina, desde los 0 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Como podemos ver en esta imagen, en el neotrópico es donde más se encuentran estas especies. En Colombia, el 45% de la diversidad de los troquílides se encuentra en el territorio nacional, siendo estos 165 especies de colibríes, y 17 de estas son especies endémicas. Esto quiere decir que tienen una distribución restringida a un área de menos de 50.000 kilómetros cuadrados. El departamento de Santander, al nororiente de Colombia y en el norte de la cordillera oriental, cuenta con 4 de estas especies. Estas son las que ustedes pueden ver en pantalla. Oxypogon guarini, que es una especie asociada al páramo, Seligena prunellei, que es otra especie de alta montaña, y Saucerotia castaniventris y Sanifrons, que hacen referencia o que son el objeto de estudio de esta investigación. Estas especies se distribuyen en la cordillera oriental y como podemos ver en el mapa, Saucerotia cianifrons tiene una distribución mucho más amplia, abarcando casi la totalidad de la cordillera, mientras que Castaniventris tiene una distribución mucho más restringida en el norte de la cordillera, donde queda ubicado el cañón de Chicamocha. Por este solapamiento entre la distribución se considera que estas especies son simpátricas. Y personalmente las he observado compitiendo por recursos en diferentes agroecosistemas en donde hay cultivos de café con sombra. Les voy a presentar a Saucerotia castaniventris. Como pueden ver en esta imagen, esta especie es de su pecho y su cuello es de color verde, mientras que su vientrecito es de color café. Mide alrededor de 9 centímetros y se encuentra desde los 200 hasta los 2.100 metros sobre el nivel del mar. Presente en agroecosistemas, en vegetación secundaria y urbana. Se ha reportado que realiza migraciones locales y altitudinales y que ha presentado cambios taxonómicos recientes, como cambiar de género. Además, esta ave es considerada como el ave insignia del departamento y representa la fauna de Santander. En cuanto a la conservación, podemos decir que esta especie se encuentra como vulnerable y que en el libro rojo de las aves de Colombia, y que además la Unión Internacional para la Conservación considera que es una especie casi amenazada. Por otro lado, los estudios que se han realizado se limitan al comportamiento, la territorialidad y los hábitos alimenticios, de lo cuales podemos destacar que se alimenta de esta planta nacedero que se encuentra comúnmente en el cañón del Chicamocha. Además, explota otros recursos florales como el guamo, que está presente también en los cultivos de café. Se han reportado aspectos de su historia natural, así como su presencia en el municipio de Soatá, en Boyacá. Recientemente, Duarte Moreno y colaboradores han reportado por técnicas de biología molecular que presenta infecciones por parásitos hemosporidios. Por otro lado, Saucerotia cianifrons es una especie que morfológicamente la podemos distinguir porque esta es completamente verde, a excepción de las plumas presentes en su frente. Se encuentra distribuida desde los 400 hasta los 2.100 metros sobre el nivel del mar, en bordes de bosques, cultivos y jardines. Ha presentado también los mismos cambios taxonómicos, ya que se encontraba en el género Amacilia y ahora está en el género Saucerotia. En cuanto a la conservación, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera que es de preocupación menor y en Colombia no ha sido registrado. Los estudios de esta especie abarcan los cambios de la cobertura del suelo en un periodo de 18 años en el departamento de Cundinamarca, en donde encontraron que el área potencial de distribución de esta especie se puede reducir hasta en un 30% debido a actividades antropogénicas como la ganadería y la agricultura. Y en la belleza Santander encontraron que esta especie de colibrí interacciona con los cultivos de mora, polinizándolos a la vez que aprovecha el néctar de sus flores. Y el mismo trabajo de Duarte Moreno y colaboradores reportó también que tiene infecciones por parásitos hemosporidios. Por otro lado, la genética de la conservación tiene como objetivo preservar las especies como entidades dinámicas que son capaces de hacer frente al cambio ambiental. Esta usa la teoría y las técnicas genéticas para reducir el riesgo de extinción de especies amenazadas. Un parámetro importante a considerar en la genética de las poblaciones es el tamaño efectivo poblacional. Este es diferente del tamaño censal y es el tamaño de una población ideal que experimentaría la misma tasa de deriva genética de una población en cuestión. También nos permite hacer inferencias sobre las poblaciones, ya que nos permite
inferir la tasa de cambio de frecuencia alélica, la tasa de aumento de endogamia, y a largo plazo nos permite identificar la diversidad de las poblaciones. Otra forma de evaluar este parámetro es que nos permite identificar cómo una población va perdiendo diversidad genética a medida que avanza el tiempo, cuando una población presenta una tasa de deriva constante. Otro parámetro a considerar es la diferenciación genética. Este es cuando en una población con apareamientos aleatorios, los demos de las subpoblaciones se van diferenciando cada vez más, como vemos en este ejemplo. A medida que avanza el tiempo, las poblaciones se van separando y esto se conoce como estructura genética poblacional. La forma que las poblaciones pueden reducir esta estructura genética es a través del flujo genético que ocurre cuando los individuos migran de una población hacia la otra. Esto es particularmente importante en las poblaciones con tamaños pequeños, debido a que si le sumamos otros aspectos de la genética poblacional como son la deriva genética, la pérdida de fijación de alelos, la reducción del flujo genético y la endogamia, estas poblaciones podrían conllevar a la pérdida de la diversidad genética, lo que se conoce como el vórtice de la extinción. Por otro lado, una forma de aproximarse al estudio de estos parámetros genético-poblacionales es usar marcadores moleculares. El ADN mitocondrial es uno de estos. Este es más pequeño que el ADN nuclear, es de herencia uniparental y no recombina, pero nos permite trazar historias filogeográficas y en aves han sido ampliamente usados dos fragmentos de este. La deshidrogenasa subunidad 2 y la ATP sintasa 6 y 8. Con estos se pueden estimar diferentes parámetros como la diversidad haplotípica y nucleotídica. Y en colibríes, estos autores ya han realizado estos estudios con este marcador. Los aspectos genéticos de Saucerotia castaniventris son desconocidos y esto es la relación que yo quiero hacer entre el contexto genético que les acabo de mencionar y los colibríes que les presenté anteriormente. Y recuerdan que les mencioné que hacía parte de la fauna de Santander. En ese mismo documento se declaró que se deben implementar acciones que contribuyan, entre otras cosas, a la conservación de estas especies. Por otro lado, la especie Saucerotia cyanifrons presenta una primera aproximación al estudio de su diversidad genética con el estudio que realizó Celis y colaboradores, en el 2021. Y determinó que la especie corresponde a una metapoblación con diferenciación genética moderada. Sin embargo, en este trabajo no estimaron el tamaño efectivo poblacional y, como les mencioné, es un parámetro importante cuando queremos hacer genética de la conservación, especialmente en especies que son endémicas. Bueno, con todo este contexto, la justificación de este proyecto o de esta propuesta se basa las puedo presentar desde diferentes perspectivas. Una de estas es que las especies se pueden considerar como objetos de alto valor para la conservación, considerando dos aspectos. El primero es que son especies en una categoría de amenaza y el segundo es que son especies endémicas. Por otro lado, de conocerse los aspectos genético-poblacionales que representan un vacío de información, se podría hacer inferencias